¿Cómo están, amigos y hermanos, en este día? Vamos a empezar la prédica de hoy con la enseñanza que está en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35 hasta el verso 41. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amados, el día de hoy hay una enseñanza de fe. Hay una enseñanza que quiero que usted considere para edificar su vida en momentos complicados y difíciles. Dice que el Señor les dijo proféticamente: pasemos al otro lado. Les dijo Él y les dio esa instrucción porque Él sabía lo que había de venir y que Él les iba a dar una lección de fe. Y después Él despidió a la multitud a la cual Él estaba predicando. Y si hacemos referencia a los versos anteriores, vemos que el Señor les daba curaciones, milagros y prodigios que seguían a su ministerio y mucha enseñanza. Y Él estaba cansado y agotado. Entonces dice que los discípulos le tomaron como Él estaba, en el estado que Él que en ese momento se encontraba. Le tomaron, no le dijeron lleva más ropa, no le dijeron vamos lleva comida, no, lo llevaron como Él estaba. Usted debe recordar, amado, amada, que en ese tiempo los pescadores eran rudos, eran hombres de trabajo y no tomaban muchas previsiones, sino actuaban de acuerdo a lo que las circunstancias les mandaban en ese momento. Y dice que había con ellos también otras barcas que partieron. El Señor tenía muchos seguidores, el Señor tenía gente que estaba pendiente permanentemente de lo que Él había de hacer. Pero dice que en el medio del mar de Galilea se levantó una gran tempestad. No dice una tormenta mediana, dice una gran tempestad, una gran tormenta. Y aquí quiero detenerme un momento porque quiero que considere lo que significa una tormenta. Una tormenta bíblicamente es un huracán, es una columna de aire moviéndose, en este caso en el mar. Es una tormenta furiosa, una fuerte corriente de viento de gran velocidad y violencia. Nosotros aquí en Texas estamos acostumbrados a los tornados. Y viene un tornado y nos da temor y tomamos las previsiones. Pero usted tiene que pensar que una tormenta fuerte, un huracán en medio del mar es algo muy serio. Y ellos estaban ahí en medio, en su barca, desprotegidos, pero con el Señor adentro, pero se desató esa tormenta. En la Biblia, amados, las tormentas prefiguran problemas mayores, dificultades que tenemos que resolver. Y nosotros atravesamos permanentemente en el diario vivir diferente tipo de problemas, pero pocas veces tenemos tormentas, problemas serios, problemas graves. Por ejemplo, una tormenta que se ha desatado no solamente en este país o en esta ciudad, sino en todo el mundo, es esta pandemia que estamos pasando. Es una tormenta. Son dificultades serias.
difíciles de resolver, problemas complejos que nos afectan a todos de una manera u otra. Esta tormenta está afectando nuestra economía. Esta tormenta está afectando nuestra vida familiar. Esta tormenta está afectando todo nuestro entorno. Y también, desde luego, la salud, que es lo más importante. Es una tormenta de serias proporciones. Entonces, hay mucho viento que corre, viento fuerte que está tratando de hundirnos. La barca es nuestra vida. La tormenta quiere hundirnos, el viento quiere pegarnos fuerte y llevarnos hasta el fondo del mar. Y dice que echaba olas esta tormenta en la barca y se estaba hundiendo por la cantidad de agua que echaba la tormenta. Y así ocurre, amados. Muchas veces nos encontramos en medio de dificultades serias, problemas mayores, y sentimos que nos estamos hundiendo y nos estamos ahogando y nos queremos ir para abajo. Es común. En este tiempo yo he estado hablando con mucha gente que está realmente atribulada, que está agotada, que está cansada, siente que no hay perspectivas para adelante, porque lo que estamos pasando en estos momentos es algo muy serio. El Salmo 107:6 dice lo siguiente: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en tormentas? Clamar al Señor en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Y Él nos va a librar del problema, la dificultad, la tormenta que estamos atravesando. Ahora, yo quiero que consideren lo siguiente: los pescadores que estaban en medio de la tormenta en la barca eran hombres que vivían del mar. Todas las noches salían, arrojaban sus redes para recoger pescados y de eso vivir, era su oficio. Estaban acostumbrados a sortear dificultades y problemas. Nosotros también en la vida diaria tenemos dificultades y problemas que podemos sortear. Pero en este caso, la tempestad fue mayor. Y esos pescadores experimentados estaban sufriendo, estaban asustados y estaban preocupados. No sabían qué hacer. Pero dice la Escritura que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús dormía profundamente mientras esto ocurría. Dormía en la parte posterior de la barca y estaba su cabeza reposando sobre una almohada. Estaba cómodamente. Imagínense, agua, viento, tormenta, y el Señor dormía tranquilamente. ¿Cómo es esto posible? Mientras todos estaban asustados, el Señor estaba sereno y tranquilo. Es más, profundamente dormido. Es que Él confiaba en el Señor. Porque Dios sabía que estaba con él. Él no tenía temor. Sabía que Dios iba a salir adelante con ellos de esa tempestad. Dormía profundamente. El carpintero, que no conocía mucho de los secretos del mar, estaba durmiendo tranquilamente mientras esos hombres experimentados estaban nerviosos, estaban intranquilos, estaban angustiados por lo que sucedía a su alrededor. La palabra dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Señor no tenía temor alguno, porque el amor de Dios, Él era Dios, hecho hombre, estaba en Él. Él sabía que no iba a pasar nada. Entonces dice que los discípulos fueron
Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor dormía profundamente, tuvieron que despertarlo, jalonearlo seguramente. Maestro, no tienes cuidado, no te preocupas, no haces nada, que estamos por morir, por perecer. No tuvieron otra opción más que despertarle. Pareciera que no confiamos en Él muchas veces. Tenemos algunas veces que despertarlo. ¿Y cómo despertamos al Señor cuando estamos en medio de dificultades serias? Orando, ¿verdad? Mire, muchas veces estamos en medio de la tormenta y lo que debemos hacer es despertar al Señor. No quedarnos tranquilos y decir: bueno, pase lo que pase, total Dios está conmigo, podemos decir. Una actitud muy pasiva. Lo que debemos hacer, amado, amada, es ir y despertar al Señor. Orar al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice. Y no se trata solamente de una oración tibia, sino se trata de una oración urgente. Se trata de orar con fuerza, con vigor. Se trata de despertar al Señor. Señor, estoy que me hundo en medio de este problema y dificultad. Ayúdame, Señor. Señor, está pegando fuerte este virus, esta pandemia, hay destrucción alrededor, falta de trabajo. Señor, necesito de ti. Hay que despertar al Señor en medio de la tormenta. ¿Y sabe qué? No debemos tener esa actitud pasiva. Y debemos orar. Y debemos clamar. Es una lucha de fe. Porque las circunstancias nos dicen: esto no tiene solución. Pero el Señor nos dice: confía en mí. Despiértame, yo estoy en la barca. Recuerde, la barca es su vida. Él está en nuestra vida. Pero debemos activar al Señor. Debemos despertarle. Debemos clamar. Debemos buscarle con todo nuestro corazón. Necesitamos su ayuda. Muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. No nos damos cuenta que Él está dentro de nosotros. Nosotros somos la barca, el Señor está con nosotros. El Señor está ahí. Hay que despertarlo. Estoy hablando figuradamente, desde luego. Él nos ama, amados, pero demanda de nosotros acción. Demanda de nosotros fe. Y la fe es acción. Y leemos después en Marcos 4:39, siguiendo con el relato. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y él oyó el clamor porque le despertaron. Estaba apacible el Señor. Mire, el Señor no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Se levantó, reprendió. La palabra reprender es interesante. Es llamar la atención a lo que está detrás del problema. Es reñir. Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Cómo es esto?, me dice usted.
Yo puedo decirle, por ejemplo, al fuego, deja de calentar. Puedo decirle a la tierra, deja de producir. No, mire, hay una fuerza destructora. Y es el viento recio del enemigo, el viento fuerte del enemigo. Por eso el Señor no se refiere al viento en sí, sino se refiere a lo que está detrás del viento, porque el viento es el viento. Pero lo que está del viento entiende la orden. Y en este caso el Señor le dice, calla, enmudece. Deja de molestar. Deja de soplar. Deja de hablar a la cabeza de la gente cosas negativas. Yo estoy con ellos. Calla, enmudece. Y nuestras tormentas se vuelven peores porque escuchamos la voz del enemigo. Escuchamos permanentemente el susurro en nuestros oídos de cosas negativas. Y nos pasa a todos, amados. Pero debemos reprender. Debemos creer que el Señor está con nosotros. Que en medio de la tormenta Él nos va a ayudar. Es un asunto de fe. Es un asunto de creer en las promesas del Señor. Es por eso que yo siempre digo, le conviene ser cristiano. Es hermoso ser cristiano, confiar en el Señor, tener fe. Tener fe es confiar, entregarle todo a Él. Pero recuerde, debemos despertarle. Y no confiar solamente por confiar. Decir, no, el Señor sí lo va a hacer. No, hay que despertarle, hay que orar. Hay que buscarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Y dice, cesó el viento, le obedeció. ¿Quién le obedeció? El viento, no lo que estaba detrás del viento. El enemigo obedece al Señor. Nosotros estamos en el lado victorioso. Cesó el viento. Cesó el problema. Escuchó el viento, lo que está detrás del viento, la orden del Señor. Y se hizo grande bonanza. Hubo una paz impresionante. Un bienestar general. No fue poco, fue grande. No fue que de repente hubo una tormenta y poco a poco se fue apaciguando, no, fue de golpe, grande bonanza y tranquilidad. Así sucede, amados, cuando estamos en dificultades, cuando hay una tormenta, oramos al Señor, lo despertamos, el Señor opera y hay una gran paz. ¿Y sabe por qué viene la paz? Porque hemos comprobado en los hechos que el Señor está en nosotros, está con nosotros y está pronto a socorrernos. Entonces el Señor les preguntó y les dijo, ¿por qué están así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra traducción dice, y esta es más puntual, dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo estoy con ustedes, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que yo en medio de la tempestad estoy aquí para ayudarles? Que la barca, es decir, su vida, no va a ser afectada porque yo soy más fuerte que el viento. Yo soy Dios, yo estoy con ustedes. ¿Por qué están así con miedo?
Porque usted debe recordar que el miedo es lo contrario a la fe. Nosotros nos gobernamos por la fe, por creer en el Señor. Y cuando creemos en el Señor, realmente creemos, no debemos tener miedo. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo, yo te pregunto, a los problemas? Está bien, hay dificultades, pero si realmente tenemos una fe firme en el Señor, no debería ocurrir así. Entonces dice el Señor, ¿cómo no tenéis fe? Otra traducción en Mateo, otra versión del mismo hecho en el libro de Mateo, recuerde que estamos leyendo Marcos, dice, hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes. ¿Por qué se paralizan con el miedo? En medio de la tormenta, en medio de dificultades mayores, porque yo estoy con ustedes. No debe ser así. Entonces los discípulos, dice, temieron con gran temor. Fíjese la repetición. ¿Por qué tienen miedo? Y después dice, los discípulos temieron con gran temor. O sea, tuvieron primero un miedo espeluznante, duro, grave, cuando vino la tormenta y se hundían. Y cuando vieron al Señor operar el milagro de calmar la tempestad y que hubo una gran paz y tranquilidad, tuvieron más que temor. Tuvieron un gran temor, un gran miedo. ¿Y sabe por qué? Tuvieron miedo, un gran miedo, porque no sabían ni tenían la revelación todavía de quién era Jesús. Todavía en su corazón tenían la impresión de que Jesús era un hombre prodigioso, un hombre maravilloso. Se sorprendían de los milagros, pero no tenían la revelación de que Jesús era Dios, que el Espíritu Santo operaba a través de él. Por eso dice que temieron con gran temor. ¿Quién es este hombre? ¿Dónde, en medio de qué estamos metidos? Y en nuestra vida, en la vida de muchos, amados, nos da miedo que Dios haga milagros. Porque no tenemos una revelación de quién es Dios. Y se decían uno al otro, dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Si usted está en el Señor, dice, es Dios el que está operando el milagro a través del Espíritu Santo. Es Jesús mismo el que está operando el milagro. Pero ellos no tenían la revelación. No tenían la revelación, por eso es que dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cristiano, cristiana, usted tiene gran fe
porque tiene la revelación de quién es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor opera un milagro en su vida, usted sabe a través del Espíritu Santo que es el Señor. Recuerde que los pescadores estaban con el Señor. Los discípulos iban de un lado al otro con el Señor. Veían los milagros, prodigios que Él hacía, pero no tenían la revelación de quién era el Señor. Usted tiene la revelación de quién es el Señor. Créame que usted tiene más ventajas y más revelación que los discípulos antes de que recibieran al Señor, a través del Espíritu Santo. Recién cuando recibieron al Espíritu Santo, después de Pentecostés, se les abrió el entendimiento y pudieron comprender las maravillas del Señor. Sí, gracias, Señor. Yo le quiero animar el día de hoy, amado, a que usted, en medio de las mayores dificultades y problemas, porque tiene la revelación del Espíritu Santo en su vida, usted despierte al Señor, pero no tenga miedo. Despierte al Señor y dígale: Señor, necesito de tu ayuda. Necesito que me conduzcas por el mejor camino para salir de estas dificultades fuertes que estoy pasando. Porque recuerde, una cosa es un viento, pero esta era una tempestad, esta era una tormenta. Era un tsunami en medio del mar. Cuando usted esté en dificultades mayores, despierte al Señor que está en usted. Dígale: Señor, necesito de ti. Ayúdame, Señor. Quiero salir adelante. Voy a orar por ustedes, amados. Padre amado, yo te doy gracias en este día, porque tú estás en nosotros, Señor. Y en medio de grandes dificultades y problemas, en medio de la tormenta, tú estás operando en nosotros. Señor, yo te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas, amigos, hermanos, amigos todos que están escuchando este mensaje. Sean cristianos de mucho tiempo, de poco tiempo, o que quizás todavía no te han entregado su vida. Yo te pido, Señor, que los toques, Padre. Que les des una medida de fe para que crean que en medio de la tormenta tú estás en la barca. Te doy gracias, Padre amado. Y te pido, Señor, de que los acompañes siempre. Lo decimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amados, tenemos un aviso importante para el próximo domingo. Vamos a estar ya reanudando los servicios regulares. Vamos a estar en este lugar a las 12 y también vamos a transmitir esta prédica en diferido. Te doy gracias, Señor. Invito a mi esposa para que nos conduzca en oración en este día tan especial. Gracias, Señor. Yo me despido y hasta pronto, mis amados amigos y hermanos. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Tengo una palabra hermosa en este día que es Miqueas 7:7. Yo he puesto mi confianza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Él me escuchará.
Gracias, Señor, por esta palabra de Miqueas 7:7. Estamos contentos porque el próximo domingo estaremos con ustedes aquí en la casa del Señor y también transmitiremos por online. Y principalmente, hermanos, queremos que esta semana estemos en oración. Sabemos y declaramos que esta semana será una semana de victoria, una semana de puertas abiertas, una semana de bendición. Les deseamos protección sobrenatural, provisión sobrenatural, un tiempo de estar más en la presencia del Señor y de volver a la casa del Señor a gozarnos, a alegrarnos y a bendecirnos. Los amamos en el Señor y les esperamos. Dios los bendiga y tengan una bendecida semana en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.